Y es un tema que a mí personalmente me apasiona y me parece que ahí es donde realmente esas redes que se tejen entre los problemas que comunicamos todos los días y la respuesta que se puede llegar a dar desde la ciencia, desde los emprendedores e innovadores, resuelve los problemas. Así que voy a empezar contigo, Carlos, que hemos hablado mucho, hemos tratado mucho de esos proyectos que llegaron, esas investigaciones que llegaron desde la mesa, desde el laboratorio, como dicen los investigadores, hasta el mercado. Y para explicar un poquito también qué es una Deep Tech, hay un informe interesantísimo de lo que significa la Deep Tech Radar LATAM 2025, explorando el futuro de las Deep Tech en América Latina. Es realmente eso, el futuro aquí. Y ustedes son parte de eso. Y explicar cómo nace este concepto de Deep Tech muy asociado a todo esto que venimos hablando, pero que también tiene que tener un sustento científico de investigación. Bueno, en realidad, primero que nada, muchas gracias por la invitación en nombre del Instituto Pasteur y personal. Nosotros hace algunos años, una década básicamente, lo que nos surgía como interrogante o como desafío era por qué una institución centrada en generar conocimiento, que es el objetivo fundamental del instituto y de cualquier institución académica que se dedique a investigación en ciencias de la vida, ¿por qué después no dábamos el siguiente paso que en todo el mundo se daba? Que era tratar de que de alguna manera ese conocimiento generado en nuestro país, que generalmente se termina publicando en muy buenas revistas, por lo cual ya tienen un grado de originalidad y de avance, porque si no, no se podría publicar, ¿por qué en nuestro país y en la región esos conocimientos no pasaban a ser utilizados por la sociedad, valorizados por la sociedad, en el sentido bien amplio de valorizar el conocimiento, no solo monetario, sino, como pasó en la pandemia, de poder, gracias al esfuerzo de muchos jóvenes, que ya saben perfectamente de memoria los nombres, bueno, un conocimiento que estaba en el laboratorio llegó a poder ayudar al gobierno a dirigir la pandemia. Entonces, bueno, mirando un poco lo que se hacía en el mundo, lo que pensamos fue, bueno, lo que hay que hacer es tratar de que los investigadores se animen a crear compañías de bases científico-tecnológicas, ahí viene un poco la asociación con Deep Tech, de bases científico-tecnológicas y como mencionaban recién previamente, sobre todo que tuvieran la posibilidad de que ese conocimiento fuera patentable, tuviera una propiedad intelectual que lo protegiera a nivel mundial. Entonces, basado en eso, empezamos a tratar de desarrollar un modelo, adaptándolo a los usos y costumbres uruguayas, donde las instituciones coinvertimos, no coinvertimos dinero, sino que coinvertimos esfuerzo, coinvertimos en bienes y servicios junto con un fondo de inversión privada para crear compañías de base científico-tecnológicas que lo que hicieran era llevar el conocimiento del laboratorio a la vida misma. Y bueno, en eso estamos. No podemos decir todavía que el modelo funciona, es una prueba de concepto. Hay algunos ejemplos que nos entusiasman, pero estamos todavía en la prueba de concepto. Vamos a ir después a esos ejemplos, pero ya quiero hablar contigo, Juan, porque tocó, Carlos, muchos puntos, ¿no? Que primero viene esa inversión que tiene que llegar, los científicos que también tienen que tener un conocimiento en cómo generar esa empresa, las patentes, que también es... Todo eso necesita de un acompañamiento, ¿no? No te formaron para eso o no estaba pensado. Después vamos a ir contigo, Santi, para que sí sea desde el inicio, pero no fundamentalmente en la universidad cuando fuiste a estudiar todas estas carreras, te dijeron, mirá que lo tuyo puede llegar a ser, por ejemplo, una aplicación. Entonces, ¿cómo trabajan desde Cubo? Y en un concepto que lo he escuchado de muchos científicos y que es ese valle de la muerte, ¿no? Cómo ayudar, cómo fortalecer, hablaban de los ecosistemas, para que no lleguemos a ese valle de la muerte. Primero, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Muchos lo deben conocer porque lo deben haber vivido y pasado, pero tiene un nombre, es un concepto, y cómo lo evitamos o cómo ustedes ayudan a que eso no pase. Bueno, Laura, primero de nada, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a levantar un poco de las palabras de lo que estaba comentando Carlos. Yo vengo acá desde Cubo, en mi rol de innovación abierta. Nosotros somos un hub que a través de innovación abierta conecta a grandes corporaciones, startups de base tecnológica, donde entran también todas las de Deep Tech y Biotech, con también fondos de inversión y partners de negocios. Entonces, algo que sucede mucho y no es solo de la industria de Biotech, sino que esto pasa en Uruguay para todas nuestras startups. El país está muy bien formado en toda la etapa previa de cómo formar empresa, cómo crearse. Biotech está unos pasos atrás en eso y por eso estamos haciendo tanto foco últimamente. La verdad es porque hay una cuna de talento muy grande.
pero la parte de crear empresa todavía no estaba instalada. Pero esto del Valle de la Muerte es algo que trasciende a todas las distintas industrias. Empresas como la ANI o como las incubadoras, aceleradoras, están muy bien establecidas en Uruguay hace muchos años y las políticas públicas han ayudado mucho a que realmente puedas crear tu empresa, puedas validar tu idea de negocio, puedas prototipar y puedas tener esos primeros pasos. Pero después ahí es muy difícil para los emprendedores. Suele ser a partir de los 18 o 24 meses de creación de las empresas que tienen que ir al mercado para ya empezar a generar tracción real y empezar a sobrevivir. Y eso se puede hacer de dos maneras. O levantando capital, como todos conocen, cada vez que se lee un artículo de fueron y levantaron una ronda de capital, o si no, con negocios validados reales que les permitan a la empresa realmente poner a prueba lo que están haciendo para poder escalar distintos niveles de consumo que puedan realmente hacer a la empresa crecer. ¿Qué es lo que hace Cubo? Cubo se viene a posicionar en ese segmento donde no está muy atendido, que es empezar a generar tracción real para las empresas. ¿Cómo venía sucediendo esto? Después del año 2, en las empresas hay un 65% acá en Uruguay de startups que terminan desapareciendo. Después de haber podido levantar esos primeros capitales, el plan Semilla de ANI, de Ande o de cualquiera de las otras empresas que te dan un grant para crearte, vas a una incubadora o una aceleradora, prototipaste tu modelo de negocio, pivoteaste tu modelo, tuviste tus primeros clientes, y ahí viene la etapa en la que tenés que empezar a generar tracción. Y ahí es donde se les empieza a acabar el capital y empiezan a caer mucho en el Valle de la Muerte. En América Latina mismo, el proceso de Valle de la Muerte lleva a un 90% de startups que terminan fundiéndose después de los 24 meses. Y Biotech no es la excepción. De todas nuestras industrias, es la industria más compleja realmente porque tiene que invertir mucho más que el resto de las industrias en todo lo que es I+D. Bien lo saben que no son todas las empresas Biotech que pueden empezar con un producto ya a salir y a vender, sino que a veces tienen hasta 10 y 15 años que tienen que estar invirtiendo en I+D sin poder generar esa primera atracción de negocio. ¿Qué hacemos nosotros desde Cubo? Bueno, esto es un actor bien distinto que viene a posicionarse justamente en esa franja intermedia, que lo que viene a hacer es generar acceso. ¿Y a qué generamos acceso nosotros? Principalmente dentro de nuestra gran comunidad, como les comentaba, tenemos grandes corporaciones, las mejores corporaciones nacionales y multinacionales, de más de 25 industrias que estamos representando, donde Biotech es una de ellas, es nuestra tercera industria más grande. Venimos a traerle la oportunidad de conexiones en generar un ecosistema vivo que es como una red de contención. ¿Y esto qué significa? Pues son un montón de palabras bonitas. Bien bajado a tierra, venimos a traer a todas estas empresas de la academia que vienen a empezar a tener y a prototipar sus primeros modelos y negocios. Los arrimamos a grandes empresas como pueden ser Bayer, Johnson & Johnson, Eurofarma, que son grandes empresas de la industria que por lo general no tienen contacto con estas empresas que recién están haciendo, para empezar a acercarle todo el poder comercial que tienen estas grandes corporaciones. Muchas veces estas empresas cuentan con sus propios laboratorios de CVC o de Company Builder para poder traerlas para adentro y ayudarlas a crecer. Y ahí se empiezan a generar estos joint ventures que hacen que ese Valle de la Muerte o se vaya alargando en el tiempo o realmente vaya desapareciendo. Por otro lado, lo que también complementamos es tenemos a los mejores fondos de inversión de Latinoamérica, siempre cercanos a nuestros emprendedores. ¿Y cómo lo trabajamos? Como comentaba Jimé hoy en el panel anterior, a través de innovación abierta. Nuestro gran concepto es evangelizar a los 4 distintos actores que nosotros atacamos, que en la innovación abierta hay mucho espacio para el win-win. Realmente estas grandes corporaciones o fondos de inversión estando mucho más cerca de los emprendedores y por ende, en el caso de Biotech, estando mucho más cerca de la academia, van a encontrar mejores accesos a las mejores oportunidades en etapas tempranas. Y esas etapas tempranas es donde las grandes empresas también suelen llevarse mejor tajada de negocio de mundo futuro. Esto no es un tema de ser totalmente sin fines de lucro, como si nosotros lo trabajamos, sino para las grandes empresas hay una oportunidad de negocio enorme. Y todas estas grandes startups que están naciendo aquí en Uruguay realmente necesitan de ese condimento que los ayude a conectar. Una vez que ya levantaron capital, capaz que tuviste tus primeros $100.000, puedes desarrollarte. ¿Qué haces después? Es donde el Valle de la Muerte viene a posicionarse, que tiene hoy en Uruguay una tasa muy alta de pérdidas, y donde nosotros de Cubo intentamos atacar eso. ¿Cómo lo hacemos? A través de conexiones con los mejores actores. Muy bien. Vamos ahora, Santiago, con lo que hace Draper, que lo que venimos escuchando trata de evitar un poco eso también, ¿no? Trata de comenzar ya con esa formación desde el vamos, ya pensar lo que hago, lo que estudio o en lo que me vaya a concentrar desde esa cabeza de emprendedurismo y de innovación, que al fin de cuentas es algo que tal vez ya existe, darle un valor agregado. Exactamente. Bueno, en realidad en Draper nos enfocamos muchísimo desde que arrancamos y desde que aplican los founders a nuestros programas, entender si hay un ADN emprendedor, Exacto. más allá de si hay una idea innovadora, si hay deep tech, si hay productos, si hay tracción. Entonces somos bastante agnósticos también en la etapa. A veces llega un founder de idea a producto en su etapa, otro llega con una ronda pre-A. Nos enfocamos en ver si realmente existe esa motivación, si existe ese, de nuevo, ADN emprendedor, que es algo que viene desde Team Draper, se enfocó en esto hace casi 20 años, después de haber invertido durante 3 generaciones la familia Draper con el fondo de Draper Associates, creó Draper University
de lo cual nosotros somos la continuación, el legado con Draper House, justamente cuando se dio cuenta de que sus mejores returns, sus mejores exits venían de emprendedores que no necesariamente la primera vez que habían sido invertidos habían generado una gran empresa, que a veces había sido la segunda vez, la tercera, que habían aprendido en el camino y que tenía que ponerse a enfocar mucho en cómo reforzar ese ADN emprendedor, y ahí crearon Draper University. Nosotros somos la continuación, somos como una sucursal de Draper University en el mundo. Tenemos en Latinoamérica 7 Draper Houses, más casi 40 alrededor del mundo. Hay en Corea, en India, en Singapur. En cada una de estas houses la gente piensa que es un coworking. En realidad lo que pasa es que tenemos programas 2, 3 veces al año en cada house. Conviven, pero primero pasan por un programa donde se convierten en emprendedores, en Draper Founders, y después de un programa muy rápido donde enfocamos de nuevo en entender si tienen esos skills, esa motivación, ese foco, esas ganas de emprender, y después empezamos a analizar si el producto funciona o no. Hay inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial, y aprovecho para decir esto, todos nuestros founders vienen y el primer día cuando empiezan su pitch para aplicar, empiezan, tengo un producto de inteligencia artificial. No, pero contame vos un poquito de dónde venís, qué querés hacer, por qué con esto querés salvar al mundo. ¿Existe realmente una necesidad antes de probar de salir a tener tracción o sumarse a Cubo o algún proyecto de los que arman con Carlos? Y recién ahí los aceptamos como Draper Founders, los empezamos a apoyar, a cobijar y acompañar en esa primera etapa. En la segunda, que es la inversión con el Angel Club, y después de esto los mandamos a los ganadores, después de un Demo Day, a Draper University, a California, donde son invertidos por el fondo de Draper Associates. El 80% de los emprendedores que pasan por Draper University son invertidos por Draper Associates, y a partir de ahí ya ese valle de la muerte casi no existe. O sea, el emprendedor que empieza de idea a producto es acompañado desde un Draper House desde que comienza y empieza con esta etapa. Llega a veces a, bueno, el mejor ejemplo de Team Draper es Elon Musk, ¿no? Que no pasó por todas las etapas, pero creo que hizo bastante. Así que bueno, eso es un poco lo que vinimos a traer a Uruguay, es la conexión de todo este legado de Team Draper con Draper University. El primer Draper House se pudo establecer acá gracias a Uruguay Innovation Hub y a la ANI. Tenemos un espacio en el LATU hace tiempo, pero además hace 4 años que tenemos el programa en Punta del Este durante Punta Tech, donde los emprendedores de la región se matan por participar de ese programa de 2 semanas de verano aquí, y donde han venido no solo emprendedores de Uruguay, sino de toda la región. Muchos de Brasil, incluso tenemos gente hasta de África en el programa de Punta del Este, así que es algo espectacular. Y ahí también enganchamos mucho lo que veníamos hablando, y esto se va a retroalimentar a lo largo de toda esta mañana, pero eso de la importancia de la persona, centrarse en la persona y en lo que puede llegar a ser, que no importa por el medio o el canal que finalmente lo termina haciendo, que a veces capaz ni siquiera puede llegar a captar cuál es esa posibilidad que tiene, pero la idea está. Eso es muy importante. Es agnóstico. Hacemos un poco más de énfasis en Deep Tech, que hoy en Draper University desde California hay mucho foco en eso a través de a dónde quiere invertir Team. Pero somos muy agnósticos y nos enfocamos en entender si existe ese ADN que a veces vienen con el ADN, a veces se termina de formar durante el programa. Es, bueno, yo tengo esta motivación, quiero seguirla, quizás soy idóneo para esto o para otra cosa. Nos pasa durante programas que algún founder termina dejando su startup durante el programa y se asocia con otro founder. Claro. Por eso lo de convivir también y de interactuar, ese win-win que hablamos siempre, ¿no? Que en esa ida y vuelta siempre se generan cosas mejores. Exacto. Esa atracción de la que hablaba Juan, claro, sucede a veces no con su startup, sino porque la mejor atracción fue que ese founder era mucho más idóneo para trabajar con el otro. Tal cual. Carlos, hay ejemplos y el Pasteur ha tenido, el último que hemos informado, porque ha sido noticia también, es poder lograr hacer una vacuna contra la garrapata, que es un problema que está afectando directamente la economía del país en cuanto a lo que se pierde en este tipo de afectación en el ganado y lo que llega, se está peleando ahí con la celulosa, pero siempre en primer lugar de exportación. O sea que es uno de los grandes problemas. ¿Cómo podemos, en ese ejemplo, todo lo que hemos venido hablando, cómo ha surgido y cuál ha sido ese camino para poder llegar y en qué momento se encuentran?
Bueno, Ian, yo creo que ahí cambiaría una cosa de lo que decía recién Santiago. Nosotros apostamos mucho no tanto a la persona, sino al equipo. Obviamente, un científico, por su propia formación, no está preparado para liderar una empresa ni para trabajar solo él haciendo la ciencia y el negocio. Creo que eso sería conceptualmente un error. Entonces nosotros lo que pregonamos es cuidar al científico en lo que el científico sabe hacer muy bien, que es generar conocimiento, generar nuevas herramientas. En este caso, por ejemplo, en el caso de la vacuna de la garrapata, es una historia muy linda porque 2 estudiantes empiezan con el instituto en el 2007 a hacer sus estudios de posgrado después de las licenciaturas y bueno, 15 años después, habiéndose formado uno más en la rama de desarrollo computacional del estudio de proteínas, el otro mucho más desde la ingeniería de proteínas en el laboratorio, juntos encuentran una posible solución a la garrapata, y digo posible porque recién estamos empezando ahora en noviembre el último experimento a nivel nacional, que va a ser en 9 departamentos, para realmente confirmar que los estudios preliminares, los resultados que mostraron esos estudios preliminares se confirman. Pero entonces, ¿cómo fue el proceso? Bueno, estaban los científicos, se los asoció con gente que entiende más de la parte de negocios y bueno, en base a buenos resultados y a empezar a dialogar con buenos laboratorios, ahora está la perspectiva de que Uruguay no solo exporte carne, sino que eventualmente Uruguay se posicione como un exportador de una vacuna que es única en su tipo, en una fábrica que en América del Sur no existe, que hay que crearla, y que empiece a exportar desde Uruguay al Mercosur y al mundo, porque eventualmente la vacuna, si todo sale bien y funciona bien, tenemos evidencias de que por primera vez puede servir no solo a nivel regional, sino a nivel global, por cómo está diseñada la vacuna. Entonces, y en cuanto a la... Y ahí lo que decía también Ximena de esa innovación abierta, de que también ese retroalimento con el Estado y con los productores, también esas inquietudes lleguen a ustedes y ustedes las puedan volcar de las distintas líneas de investigación que no eran para desarrollar una vacuna de la garrapata. totalmente. Claro. Carlos, para terminar, con respecto al punto en el que están, ¿han logrado la inversión para seguir avanzando? ¿Siguen buscando inversores? Bueno, es un caso bien interesante porque las cuatro empresas que empezaron en ese primer llamado están en el momento de empezar con las rondas A. Lo que le pasa a Scaffold es que si ahora empieza el experimento final, que lo lidera el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ahí yo destaco mucho esto de que Uruguay es un país de cercanías, donde levantando el teléfono uno puede incorporar a todo el mundo, no estarse robando lugares, y es muy importante que sea el Ministerio el que haga el experimento final para darle credibilidad mayor. ¿Qué pasa? Es que tiene sentido que hoy Scaffold haga una siguiente ronda cuando todavía tiene resto, y capaz que no, porque capaz que el año que viene, en marzo o abril, bueno, ya va a tener muchas ofertas. Entonces, capaz que ahora tiene que esperar un poquito, no hacer una ronda, porque en este momento no la precisa, pero eso es una decisión que la empresa tiene que tomar y hoy estamos siendo cautos para, bueno, ver qué pasa. Creo que es una preciosa empresa para invertir porque además de la garrapata después tiene otras varias vacunas en el pipeline que lo hace mucho más interesante desde el punto de vista comercial, pero eso con el sesgo que tengo porque bueno, es uno de los proyectos que me gustan. Sí, y en realidad también lo que puede llegar a ser, y ya quiero ir contigo, Juan, para poner, porque lo que hablaba es eso, ¿no? De las dificultades en este tipo de desarrollo que llevan 10, 15, 20 años de investigación, pero que se puede diversificar desde la ciencia básica a esta aplicación más compleja, y en eso cómo pueden ustedes también influir, porque ellos también, hay otra línea, que empezó como una vacuna contra el reuma, ¿cómo es la de Emiliano? Que empezó en animales para perros y gatos. El dolor crónico. El dolor crónico, pero eso puede avanzar y es parte de una investigación en los humanos. Exacto. Que la idea es un punto medio para después avanzar a resolver también los problemas en los humanos muy complejos, como el ELA, por ejemplo. ¿Cómo se puede encontrar esos puntos medios, esos caminos también dentro de investigaciones de años y años, pero ir marcando mojones en el camino? Bueno, ahí eso es algo que sucede muchísimo en esta industria, y ahí con Carlos capaz que yo tengo mis distintas opiniones de cuando sí tienen que levantar o no levantar capital. Sabiendo lo que es el mundo de biotech, la verdad es que, y viendo los distintos momentos y coyunturas que pasa, la verdad es que es
muy desafiante. No sé si hay alguien acá, cuántos emprendedores están dentro del público. El momento de salir a levantar capital es un trabajo de tiempo completo que te hace olvidar de lo que estás haciendo vos dentro de tu emprendimiento. Por eso también respaldo mucho la parte de los equipos. Hoy en día no hay emprendimiento que se pueda llevar adelante solo con un gran founder. Sí es importante esa idea original que tenga el ADN emprendedor y también estoy de acuerdo con Santi, de que esa chispa y ese brillo en los ojos tiene que estar en el momento uno para arrancar. Pero después cuando estos proyectos empiezan a cobrar vida real, necesitas tener un equipo muy abocado a esto. Y justo levantar capital es un punto re sensible, que hace que por lo general el founder, que es quien tiene más el motor de toda la compañía, tenga que dedicarse 100% a lo que es la ronda de capital. Salir es un desafío de mentalidad muy grande, te vas a llevar 50 nos para una persona que sí te va a dar un poco de vole, va a entender un poco lo que estás haciendo. Genera un desgaste en tiempo, genera un desgaste en dinero también estar preparando y te saca foco de lo que es la compañía. Entonces realmente yo creo que las compañías cuando tienen la oportunidad realmente vale la pena de que lo tengan bien claro y por lo menos capten esas rondas de interés. Si hoy están en un buen punto y tienen ese interés arriba de la mesa, no digo que se vayan a levantar capital por levantar capital, que ese es un daño enorme que suele pasar por las modas en las que vivimos hoy en día, pero sí que es importante captar ese interés en el momento justo. Los mercados van cambiando, en plena pandemia creo que todo el mundo lo recordará, en un mercado de tasas de interés súper bajas, todo el mundo levantaba capital. Ponías un PowerPoint, sí, tomaba 10 millones de dólares. Sí, bueno, tengo acá esta idea y ya vendí una vez, 50 millones de dólares. Hoy hablar de levantar 2, 3, 4 millones de dólares ya es un desafío. Ya te piden tracción real, te piden cuál va a ser tu negocio. En el caso de Biotech te dicen, ¿y cuándo vas a empezar a vender? ¿Y cuándo es tu próxima etapa? ¿Cuál es tu próximo milestone? ¿Cuándo vas a estar probando en humanos? Y son todos desafíos que no tenés una respuesta real corta y que a veces los fondos de inversión, por más que tengan la tesis en Biotech, no saben tanto de la industria. Yo creo que Carlos te debe pasar hablando vos con fondos de inversión, que los paseás de un lado para el otro porque realmente los fondos no vienen desde la academia, sí saben un montón por lo que es la experiencia de estar trabajando con Biotech, pero no siempre están tan enfocados a los problemas reales que tiene la industria. Entonces, ahí mi gran mensaje es que si están en una etapa realmente de sensación, vale la pena captar este interés, vale la pena acercar los term sheets que si no son hoy, ya los vayan teniendo para la próxima vez, y si no, desesperarse en el levantar por levantar. Pero sí entendiendo que en el mundo de Biotech vas a tener mucho tiempo de desgaste, por más de que ahora ya estés en las etapas de prueba final y estés viendo lo que puede ser el resultado de salir a vender. Eso también va a generar un gasto grande que a veces no lo tenés considerado y es importante ser runaway. Acá en Uruguay creo que estamos hoy en día con un momento súper formidable de Olo, que creo que Pia está por ahí en el público, que es nuestra primera gran startup que ya está testeando acá en Uruguay en humanos. Y yo creo que hoy es el caso más exitoso que podemos tener en Uruguay, que todo el mundo lo conoce. Acaba de ganar el premio Innova de la ANI, que creo que es la primera vez que se lo dan a una empresa de biotech. Además, con este nivel de foco decís, este es el gran caso de éxito que tiene Uruguay, están brillando y todo. Y hablas con los founders y ellos están en la búsqueda de capital y necesitan saber que su runaway se puede acabar en 12 meses o en 6 meses y están a nada y pueden llegar a morir en la orilla si no captan capitales nuevamente. Entonces, creo que es un problema súper grande que tiene esta industria que nunca podés dejar de lado y los equipos tienen que prepararse de una forma integral. No solo el founder que a veces sabe mucho de biotech y estar dedicado a esto, sino complementarse con actores como puede ser el Pasteur, como puede ser Cubo, Draper, la ANI mismo, para poder tener un enfoque mucho más integral de salir a buscar capital de la manera más preparada. Eso creo que es la gran diferencia que viene a traer Cubo acá al ecosistema, que es, tengo a los mejores fondos de inversión que están queriendo encontrar oportunidades. Nosotros trabajamos muy fuerte toda la parte de curaduría, de saber quiénes son buenos o quiénes están en las etapas necesarias. Y nuestro gran trabajo no es simplemente junto a la gente y los pongo a conectar, sino que es saber en qué momentos vale la pena conectar. Hoy para nosotros realmente es muy fácil y es un placer conectar a Pia en la etapa en la que está con los mejores fondos de inversión que tenemos en Latinoamérica, porque ya es el caso de éxito. Entonces creo que ella tiene el camino un poco más allanado, pero no por eso lo podemos descuidar. Santiago, para terminar, Draper, ¿cómo maneja todo eso en estos momentos de fomentar esa creatividad, pero que todo esto juega, ¿no? Las modas, las presiones, voy a tener la plata o no, voy a tener los fondos, ¿cómo manejan todas esas cosas? Bueno, un poco como te decía al principio, por ahí la diferencia de nuestra propuesta de valor. Primero que lo que quería aclarar es que nuestros programas son equity free y dependen más de la Fundación Draper y de Draper University, o sea que en la primera etapa ni siquiera nos quedamos con equity de los startups, solo los apoyamos y totalmente non-profit. Recién después de todo este apoyo, este foco de nuevo en el ADN emprendedor, en ver si necesitan reforzar el equipo. Aclaro también para eso que cuando hablamos de ADN emprendedor no estamos hablando solo del founder, hablamos de todo el equipo. Y muchas veces, quería aclarar acá, con temas de base muy científica y muy técnica, nos pasa que llega ese equipo de founder y necesita a veces reforzar mucho el ADN comercial, el ADN del tipo que tiene que salir a hacer el fundraising, que no es el mismo que está
en el laboratorio, ¿no? Generalmente es la antítesis. Totalmente. Entonces, ese tipo de cosas se refuerzan mucho en el proceso de nuestro programa, en nuestra aceleración, y ni hablar cuando los mandamos a Silicon Valley, e incluso a veces el científico acompaña al co-founder más comercial o más fundraiser. Se amalgaman mucho más cuando van a California y ven lo que pasa en otras startups, aprenden de otros con un benchmarking de otros startups que han pasado por el mismo proceso y cómo han levantado capital y cómo se dividen dentro del equipo esas responsabilidades para poder llegar, ¿no? De nuevo, a diferencia por ahí de otras aceleradoras, nosotros empezamos con esta etapa equity free, non-profit, pasamos a una etapa de Angel Club donde se les asegura prácticamente después del programa a los ganadores tener por lo menos un seed capital. Llegan a Draper University, otro Demo Day donde también el 80%, como decía antes, salen con inversión probablemente directa de team de la familia o Draper Associates, que es el fondo grande. Y a partir de que tienen esa vidriera de Silicon Valley, si realmente el producto tiene tracción, si el founder puede mostrar que what it takes, ¿no? Que para llevar la empresa adelante, ese Death Valley no llega nunca. Eso es lo que hemos visto más o menos en el track record de los startups que han pasado por el programa. Muchas gracias a los tres. Un placer. Gracias.